Hola, ¿cómo están? Vamos a hablar hoy de una cuestión que realmente en lo personal no he visto muy desarrollada sistemáticamente en ningún lugar y me parece que deberíamos empezar a prestarle un poco de atención. El título de la doctrina es Tecnoactivismo y a lo largo de 3 partes voy a tratar de desarrollarlo y plantear cuál es mi teoría al respecto y tratar de definir en cierto modo qué es este tecnoactivismo para que quede claro que no es un neologismo que he inventado y no estoy psicótico, sino simplemente creo estar detectando una tendencia y me parece que es interesante que la compartamos. Para empezar, me parece interesante hablar un poco de activismo judicial. ¿De qué hablamos cuando hablamos de activismo? Esta polarización en nuestra doctrina entre activistas y garantistas y la discusión que se va dando en ese sentido. Creo yo que no sería demasiado fructuoso que nos pongamos a desarrollarla acá in extenso, sino simplemente me gustaría hablar un poco de activismo judicial, hacia dónde vamos cuando hablamos de activismo, qué implica hablar de activismo judicial, especialmente en la cuestión probatoria, que es lo que voy a desarrollar en estos minutos en los que estamos compartiendo. Y a partir de ahí, después pensar cómo este activismo empieza a jugar en el ámbito tecnológico. Si queremos hablar de activismo, tenemos que hablar del principio de publicización o socialización del proceso civil, que implica, a partir ya desde entrados los siglos anteriores y con una tendencia bastante más fuerte en los últimos tiempos, el pasaje de un juez árbitro en el cual se limitaba a ver la contienda como un espectador, un árbitro que simplemente veía todo la obra y después determinaba cuál de las dos partes era la triunfadora. Abandonar esta figura de juez pasivo, mero espectador y garante de cumplimiento de ciertas reglas, para pasar a un juez director, un juez activo, un juez que se compromete durante toda la gestión del proceso, que se compromete con la gestión probatoria, que se compromete con las fuentes y el ingreso de los elementos de convicción al proceso para después terminar emitiendo una sentencia. Esta teoría o este movimiento del activismo judicial en realidad tiene una contrapartida o ciertos detractores que son quienes se enrolan en una postura que se ha dado a llamar garantismo, que sostienen que es necesario que el juez se mantenga equidistante, un juez más pasivo, garante como decía antes, de las reglas de juego, pero sin salirse de ese lugar. Como les decía al principio, me parece que no sería demasiado provechoso estar desarrollando estas dos cuestiones. Tomo en lo personal una postura proactiva de juez y una postura que se enrola en la parte del activismo judicial, y a partir de ahí desarrollo las ideas que quiero compartir hoy con ustedes. Básicamente podríamos decir que si hablamos de un juez activo, nos encontramos con un juez que, sin abandonar el principio dispositivo, entendido en el sentido de que la parte dispone del derecho, o sea, dispone de la posibilidad de acudir a la justicia, de estructurar una estrategia fáctica o un relato fáctico, que es el que va a llevar en los escritos tanto de demanda o de contestación, se produce una relectura del principio de aportación de parte, que juega ya en el ámbito probatorio. ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, que las partes son libres de disponer de sus derechos, creo que ahí juega el principio dispositivo, pero no son libres de disponer del proceso. Una vez iniciado el proceso y una vez estructurada la forma en que la parte va a peticionar o la contraria va a defenderse, es el Estado el que toma las riendas de cómo va a dirimir este procedimiento y lo va a tramitar de acuerdo a determinadas pautas, porque, entiendo yo por lo menos, dentro de la forma de ejercicio de la función jurisdiccional está involucrado no solo el derecho de estas dos partes, sino una función macro, una función social y una función pública, que es cómo el Estado administra la justicia y cómo se ejerce la función jurisdiccional. ¿Por qué? Porque la resolución del caso, si bien va a producir un impacto directo e inmediato respecto a las dos partes, va a tener también un impacto mediato social, que va a tener que ver con cómo la justicia está haciendo que se cumpla o se deje de cumplir el derecho sustancial o el derecho de fondo. Entonces, entiendo yo que no podemos ver el proceso ya como una cosa exclusivamente de partes, sino con una finalidad o con una visión un poco más pública. Dentro de todo este contexto
de publicización, de socialización del proceso y de un juez que empieza a jugar un rol bastante más activo, un juez que se compromete con el resultado del proceso, aparece la cuestión de la prueba. Aparece la cuestión de la prueba en el sentido de la prueba como instituto del derecho procesal encaminado a formar la convicción del juez respecto de los hechos del proceso. Y también se nos plantea la necesidad de pensar cuál es la finalidad de la prueba. No la finalidad de la actividad probatoria de las partes, porque las partes siempre van a intentar convencer al juez, pero cuál es la finalidad de la prueba como instituto dentro del proceso. Y en realidad lo que podríamos decir es que la finalidad de la prueba como instituto del proceso, como subsistema del proceso, es que el juez forme su convicción respecto de cómo acontecieron los hechos. Como ven, yo no estoy introduciendo en esta versión de la prueba o en esta visión de la prueba el concepto de verdad. Entonces deberíamos ponernos a pensar si la verdad es algo ajeno al proceso, si en realidad al proceso o al código, al legislador o a la administración de justicia debería o no importarle la verdad objetiva de los hechos, o debería simplemente conformarse con la posibilidad de que el juez forme su convicción en uno u otro sentido a partir de los elementos de convicción que las partes alleguen. En realidad, en lo personal, soy de la idea que no podemos decir que la verdad sea algo totalmente ajeno a la intención del legislador o a nuestro sistema jurídico, porque en definitiva el Código Procesal habla de la verdad de los hechos del proceso, y lo fundamental, quizás a nivel interpretativo, es el estándar verdad jurídica objetiva a que tantas veces ha acudido la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En realidad, cuando hablamos de verdad jurídica objetiva, nunca la Corte define qué es la verdad jurídica objetiva, pero en definitiva nos habla de la importancia y se ocupa de reprobar los fallos que la han desconocido conscientemente. Entiendo yo, podríamos decir que este estándar de verdad jurídica objetiva impone un modelo de conducta que indica que el proceso no puede ser conducido mediante un ritualismo que lo oculte, y que el proceso en definitiva tiene por finalidad dar con la verdad de los hechos. Vamos a ver varios antecedentes de la Corte, voy a mencionar algunos enseguida, en donde la Corte específicamente nos menciona esta verdad jurídica objetiva como una de las metas a las que debe llegar el juzgador. Dice la Corte en sus fallos a lo largo de los años que la verdad jurídica objetiva en realidad enraiza en la Constitución, y se dice que es deber de los jueces asegurar la primacía de la verdad jurídica objetiva, lo cual no implica que el juez siempre esté obligado a dar con la verdad, pero por lo menos lo que no debe hacer es renunciar a ella y renunciar a su búsqueda. Entonces, en realidad podríamos pensarlo como una obligación de medio y no de resultado. O sea, el juez no está obligado a llegar a la verdad siempre, porque a veces las propias limitaciones del proceso lo van a impedir, pero por lo menos lo que no debe hacer es renunciar conscientemente. Algún fallo de la Corte Suprema que van a poder acceder queda debajo in extenso, dice que la renuncia a la verdad es incompatible con el adecuado servicio de justicia. Si bien los jueces deben fallar con sujeción a las reglas y principios de forma según las circunstancias de hecho que aducen y acreditan las partes, nada excusa su indiferencia respecto a la objetiva verdad en la augusta misión de dar a cada uno lo suyo. Es un fallo entre varios que podemos encontrar, en los cuales la Corte va marcando un camino en el sentido de reprobar la conducta de los jueces que se hayan apartado, que hayan desconocido conscientemente la verdad jurídica objetiva. En definitiva, tenemos un modelo de conducta, pienso yo, que implica que no es ajeno totalmente a la verdad, al proceso, la búsqueda de la verdad, que el juez debe ir en búsqueda de la verdad jurídica objetiva, no está obligado a encontrarla, pero sí por lo menos está obligado a hacer todo lo necesario para acercarse lo más posible a la misma. Creo que es la única manera con la cual no se deslegitima el Poder Judicial y se asegura que el derecho de fondo va a ser aplicado cuando realmente se den las circunstancias que el legislador previó. En toda esta cuestión de ir en busca de la verdad y de propender hacia un proceso cuyo resultado sea el más aproximado posible a la realidad, tenemos que el juez puede intervenir en tres cuestiones relativas a la prueba. El ingreso, o sea, cómo los medios probatorios acceden al proceso, cómo la fuente probatoria pasa de existir en la realidad a existir en el mundo jurídico del expediente. La práctica, que es todo lo necesario para que
extraer el conocimiento o la información que tiene dentro de la fuente probatoria. Sabemos que la fuente probatoria está en la realidad, y de esa fuente probatoria, sea el testigo, sea el documento, sea la pericia, el juez va a extraer determinado conocimiento que después va a valorar. Entonces, la intervención del juez está dada en 3 momentos: el ingreso de la prueba, o sea, el proveimiento, qué prueba franquea su acceso y qué prueba no, y en el momento del ingreso es qué prueba dispone oficiosamente se allegue al proceso. En su práctica, donde también el juez va a poder intervenir oficiosamente, y en la valoración, ya donde es soberano y tiene ante sí todo el resultado de todo el momento probatorio, y le queda valorarla para determinar con cuál de los dos o cuál de las tantas versiones de que las partes le han suministrado se queda. En toda esta maraña de cuestiones que estoy planteando, tenemos que tener fundamentalmente en cuenta, en materia de activismo hay algo que es importante, que es lo relativo a la incorporación de la prueba del proceso. ¿Cómo se incorpora la prueba del proceso? Bien, hay 2 caminos: o se incorpora a propuesta de parte, es la parte la que ofrece la prueba, o se incorpora a iniciativa del magistrado. Es el magistrado el que dispone la producción de oficio de alguna prueba. Y después, si la prueba entra a instancia de parte, puede ser la parte la que le impulse, o puede ser el juez oficiosamente el que vaya haciendo lo necesario para que venga esa fuente probatoria que la parte ofreció. El juez activo va a intervenir tanto en lo que hace a la gestión probatoria, tanto en lo que hace a la incorporación, determinando qué prueba va a ingresar, qué prueba no va a ingresar, como en la producción, controlando no solo el cumplimiento de las reglas de juego que hace al derecho de defensa de cada una de las partes, sino en maximizar el rendimiento probatorio de cada fuente. Lo que el juez va a tener que hacer es extraer todo el conocimiento posible de las fuentes de prueba que tenga ante sí, que las partes le hayan arrimado. Y dentro de ciertos límites va a tener la posibilidad de incorporar a instancias propias determinadas fuentes probatorias. Normativamente son muchos los artículos que hablan de la posibilidad de producir prueba de oficio. Básicamente el artículo 36 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación dice que el juez debe ordenar las diligencias necesarias para esclarecer la verdad de los hechos controvertidos, respetando el derecho de la defensa de las partes. Y a lo largo de 3 incisos se ocupa de la posibilidad de citar a las partes, de disponer la comparecencia de testigos y peritos, y de mandar, con las formalidades prescritas en el Código, este inciso tengámoslo bien en cuenta, porque es importante que se agregue un documento en poder de las partes o de terceros. ¿Qué puede hacer el juez entonces? Decidir que si una parte o un tercero tiene un documento en su poder, lo agregue al expediente. Después van a ver por qué es la importancia de tener en cuenta este inciso. Después tenemos el artículo 452 en materia de prueba testimonial, la posibilidad de que el juez cite de oficio a los testigos y a las personas que hayan sido mencionadas, aunque no hubieran sido ofrecidas como testigos. El 473 en materia de prueba pericial. El artículo 475 que habla de la posibilidad, no muy usada en la práctica, pero que es importante, de ejecución de planos, relevamientos, reproducciones fotográficas, reproducción de hechos, reconstrucción de hechos. El artículo 479 referido al reconocimiento judicial, o sea, y ambos artículos, 470 y 479, son específicos en cuanto a la posibilidad de que el juez trabaje de manera oficiosa. La finalidad, lo dice la Corte, es asegurar la necesaria prevalencia de la verdad jurídica objetiva. Dice la Corte puntualmente: las medidas para mejor proveer convienen a cualquier elemento de juicio, vean la amplitud, que el tribunal de la causa estime razonablemente necesario para tal fin. La Corte en reiteradas oportunidades han dicho que estas medidas no violentan ninguna norma constitucional, pero sí tenemos que tener en cuenta que tienen ciertos límites. Hay algunos límites infranqueables. En materia de derechos disponibles, el juez nunca va a poder ir más allá de los hechos afirmados, ni va a poder sobrepasar los hechos admitidos. O sea, si el derecho es disponible y las partes admitieron el hecho, el juez no puede estar indagando esta cuestión, siempre en hechos disponibles. En algunos contextos indisponibles, por ejemplo, los juicios de usucapión, los juicios de familia y todo, las facultades del juez van a ser mucho más amplias porque está involucrado el orden público. Y, digamos, en la medida que el juez se mueva dentro del esquema fáctico que las partes han propuesto con sus versiones contrapuestas de los hechos, no va a haber mayor límite. En lo personal descarto las críticas que se hacen a este tipo de prueba de oficio porque dice que se suple la negligencia de la parte o porque dicen que se viola la igualdad, pues en realidad el juez está asumiendo un cometido propio. El artículo 36 habla del deber del juez de ir en búsqueda de la verdad. La Corte habla del deber del juez de ir en búsqueda de la verdad, con lo cual es un deber propio, no es un deber de las partes. Más allá de que las partes puedan allegar la prueba que entiendan pertinente, el juez tiene
este cúmulo de deberes, que en definitiva la doctrina no termina de asentarse bien si son deberes, son facultades o poderes deberes, pero en mi concepción personal, siempre enrolada en la escuela del activismo, bueno, entiendo que sería un deber del juez hacer todo lo necesario para quedar lo más cerca posible de la verdad. El otro gran límite, y creo que es importante que lo tengamos en cuenta para sentar bien los cimientos sobre los que sigo después, es que el juez siempre tiene que respetar el derecho de defensa de las partes. O sea, entiendo que no debe haber demasiados límites en materia de incorporación oficiosa de prueba o de gestión del juez o de intervención del juez en la gestión de la prueba, pero sí hay un límite que es respetar el derecho de defensa de las partes. Si el derecho de defensa de las partes se viera mancillado por cualquiera de estas pruebas oficiosas, entiendo yo que ahí realmente no sería válida la prueba incorporada de manera oficiosa. Bien, hasta acá llegamos con la cuestión del activismo, con la cuestión de la prueba oficiosa. En la segunda parte de esta doctrina audiovisual vamos a hablar un poco de prueba electrónica y a establecer algunos parámetros que me parece que van a ser útiles para después hablar más en pleno en la tercera parte de tecnoactivismo.